Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independiente en el momento en que me veas, mi nombre es Does y esto es Sabes Más. Empezando por un personaje en específico que me llama mucho la atención. ¿Quién es? José Gabriel Condorcanqui Noguera, también llamado José Gabriel Túpac Amaru, después llamado Túpac Amaru II o simplemente Túpac Amaru. Vamos a decir quién fue. ¿Quién fue antes de la rebelión? ¿Quién fue Micaela Bastidas? ¿Qué es lo que realmente perseguía Túpac Amaru? ¿Lo consiguió? ¿Apoyó el Cusco la rebelión? ¿Qué pasó después de Túpac Amaru? Bueno, todos estos temas los vamos a ver el día de hoy en este programa dedicado al prócer Túpac Amaru II. Este es el primer video que voy a hacer. Era un video que inicialmente estaba enfocado a iniciar con la cultura caral, ¿no? Y continuar con una serie de culturas peruanas. Pero dada la cuarentena decidí enfocar de otra manera el inicio cultural de este canal. Yo no soy profesor, yo soy un amante de la cultura, trato de estar en un constante aprendizaje, entonces eso es más o menos mi idea. Yo no trato de dar una clase de cultura, lo que trato acá es de aportar un poco sobre el conocimiento que puedo haber obtenido, un poco de lo que se ha podido recabar, de lo que se sabe, ¿no? Pueden haber, digamos, muchas posiciones. La idea es que si te gustó puedas comentar, puedas poner tu posición. Si no te gustó, si te gustó, sugerencias, críticas, todas son bienvenidas, ¿no? Y esto va a ser un poco de pimponeo, viendo cuál es la aceptación por parte de ustedes. En algún momento voy a incorporar alguna parte de entrevistas también con personas de actores, profesores, etc. Primero, para explicar un poco de qué instrumentos, qué bibliografía usé. Usé contenido audiovisual, usé contenido, digamos, en las redes, pero mi principal investigación fue enfocada en dos libros. El primero es este de acá, José Gabriel Túpac Amaru, Antes de la Rebelión. Está escrito por el profesor José Antonio del Busto. Es un libro muy completo con muchas notas explicativas. Me ayudó a entender un poco la perspectiva de Túpac Amaru, la parte educativa, su familia, este sentimiento que tenía Túpac Amaru y qué es lo que lo motivó, qué es lo que leía, cuál era su lectura de cabecera, ¿no? Este es el primer libro que me motivó a enterarme mucho más, de manera un poco más seria, sobre cuál fue la participación de Túpac Amaru, o cuál fue su formación, cuál fue la formación de Túpac Amaru. El segundo libro, este es un libro que encontré en la biblioteca. Luego lo adquirí, se llama La Rebelión de Túpac Amaru, escrita por el profesor estadounidense Charles Walker. Es un libro bastante completo donde desarrolla la rebelión. La particularidad de este libro tiene un enfoque distinto de Túpac Amaru, ¿no? Sobre este sentimiento que quería buscar de nobleza, lo que perseguía, ¿no? Y lo que perseguía a favor del rey de España, ¿no? La verdad es que el 40% de este libro está enfocado en Túpac Amaru y principalmente su vida, y el 60% está enfocado o se desarrolla sobre después de la muerte de Túpac Amaru. Entonces es muy importante. Vamos a arrancar un poco hablando desde el inicio, ¿no? Un pequeño resumen de lo que fue la rebelión y las cosas importantes a destacar. Le vamos a decir Túpac Amaru, ¿ok? ¿Quién fue Túpac Amaru? Digamos, de manera general, fue un líder indígena de la mayor rebelión anticolonial en Hispanoamérica, ¿no? Que se desarrolló en el siglo XVIII, precisamente en el Virreinato de Río de la Plata, que actualmente es Argentina, y el Virreinato de Perú, que pertenecían al Reino de España. ¿Y cómo se inicia? Se inicia el 4 de noviembre de 1780 con la captura y la posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. ¿Cómo sucede? Bueno, esto en el primer libro del profesor José Antonio del Busto se explica prácticamente cuando termina es el inicio o cómo viene ocurriendo esta parte, y en el segundo libro arranca con ese suceso, ¿no? Voy a mostrar un poco un árbol genealógico
de por qué Tupac Amaru se autoproclamaba inca, ¿no? Que llega hasta Tupac Yupanqui, ¿no? A continuación voy a mostrar para explicar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el linaje, que se inicia con Tupac Yupanqui Sapa Inca y Mamaoyo Coya. Tienen el hijo llamado Huayna Cápac Sapa Inca. Después viene Manco Inca Yupanqui Inca de Vilcabamba. Después viene Tupac Amaru Inca de Vilcabamba. Y tiene una hija llamada Juana Pilcohuaco Ñusta. Y doña Juana Pilcohuaco Ñusta se casa con don Felipe Condorcanqui. Luego viene Blas Condorcanqui, el curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, que finalmente, posteriormente Tupac Amaru tiene estos cargos. Se casa con Francisca Torres y después viene Sebastián Condorcanqui de Torres. Después la unión con Catalina Uzquiconza, viene Miguel Condorcanqui Uzquiconza, que es el padre de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, alias Tupac Amaru, ¿no? Y su mamá Rosa Noguera Valenzuela. Eso es, digamos, el linaje hasta Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru dominaba el español, el quechua obviamente, y el latín. En sus principales lecturas, tenía varias, pero la que más lo influenciaba eran los comentarios reales escritas por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Por su condición, porque él era un indígena noble, por su condición de indígena noble, él estudió en el colegio jesuitas de Cusco, San Francisco de San Borja. Era un colegio justamente para hijos de indígenas nobles, ¿no? Se destaca mucho, era una persona muy hábil, muy enterada, muy letrada después. No era cualquier persona, claramente era muy conocido conforme fue pasando el tiempo. Se nutre de otro tipo de lecturas prohibidas, como era Voltaire, por ejemplo, ¿no? Él adquiere el cargo de curaca de la región donde estaba, de 3 regiones en específico que las dije anteriormente. Él era un recaudador de impuestos, lo voy a poner de esa manera. Era un recaudador de impuestos para el corregidor. Sin embargo, en este proceso de recaudación de impuestos, él vivía, él sentía el malestar de sus conciudadanos, ¿no? Que eran los indígenas, al igual que él. Sin embargo, él confiaba mucho en el gran juicio del rey. Él estaba muy convencido, llegó un proceso de que si el rey supiera de las condiciones que viven sus hermanos indígenas, estaría completamente de acuerdo con él en abolir ciertos regímenes, ciertos tributos. La mina de Potosí, por ejemplo, solamente voy a hacer un paréntesis, el viaje hasta la mina de Potosí prácticamente era tan costoso que el mismo indígena tenía que pagar el costo del viaje, ¿no? Y prácticamente ya nunca más regresaba, vendían todas sus cosas y era un viaje sin retorno, ¿no? Entonces él quería abolir eso porque sentía y claramente era un exceso de autoridad, ¿no? Él contrajo matrimonio con Micaela Bastidas. Hay todo un pasaje de quién era Micaela Bastidas, ¿no? Era una morena, una mezcla de morena con indígena de mucho carácter, que tiene una participación decisiva, yo digo muy importante, porque era prácticamente la mente logística, la consejera de Tupac Amaru, ¿no? Muchos indicaban, sobre todo españoles y criollos, de que a veces Micaela Bastidas era mucho más autoritaria que Tupac Amaru, ¿no? Eso era muy importante también destacar. Él vivía en la condición típica de un curaca, de mediador, del corregidor. Ahora, en este proceso de contradicción de lo que venía haciendo, de lo que era y lo que venía haciendo, él busca legitimizar su linaje inca. Y para esto, él presenta una serie de documentos. El corregidor Antonio de Arriaga era, digamos, muy conocido también de Tupac Amaru. Es más, hasta dinero le había prestado. Entonces él se conocía mucha nobleza del Cusco, mucha nobleza del lugar donde estaba. No era cualquier persona, era muy consultado y muy respetado. En ese proceso de obtener, legitimizar su linaje inca, él aboga hacia eso porque ¿cuál era su plan? Su plan era: yo soy reconocido como inca, entonces tengo una voz diferente hacia con el rey, ¿no? Ese era su plan. Su plan era: legitimizo eso y hablo por todos mis hermanos indígenas con el rey y el rey me da la razón, entonces todos vivimos felices y seguimos pagando impuestos a la corona española, ¿no? Entonces eso era más o menos lo que él pensaba. Ahora, él es un precursor de la independencia, pero él no buscaba la independencia. Quiero centrarme en que él no buscaba la independencia. Él sigue este proceso y es más, lo sigue hasta en Lima, donde se dice que ya en Lima consolida todas sus ideas sobre iniciar la rebelión. Él se da con la dura sorpresa de que en Lima no le dan la razón. No se la niegan, pero patean esa responsabilidad del Cusco. Y él tiene que regresar, se enferma en el camino, dice que le da malaria.
se enferma en el camino, pero cuando llega a su tierra se recupera. Bueno, ya, digamos, un poco contrariado, un poco deprimido por esta negativa, él continúa sus esfuerzos para esto. ¿Qué sucede? Hay otra familia que, digamos, quiere tirar abajo esta sustentación que podría ser Tupac Amaru. Esta familia, lo que dice la historia, presenta documentos falsos, adultera también, simplemente porque ellos también querían, no voy a entrar en ese detalle, pero ellos también querían sustentar su linaje inca, ¿no? Y decían que él era un impostor y todo eso, ¿no? Sucede que en este proceso, después de Lima, consolida sus ideas. Se dice que muchos pensadores muy ilustrados en Lima lo incitan a esto, con la promesa de que lo iban a apoyar. No voy a entrar en ese detalle, en esa parte. Vamos a ir simplemente cuando él ya regresa a su tierra. De Micaela Bastida se sabe poquísimo, la verdad, muy poco de la participación, de quién era, cuáles eran sus costumbres. Se dice que el matrimonio que ellos tenían era un matrimonio conflictivo. En ese tiempo también estaba este dicho, más te pego, más te quiero. Tenían muchos problemas, era muy violenta también esa unión, ¿no? Hay una unión bastante más fuerte. Él decide el 4 de noviembre iniciar esto con la captura del corregidor. Lo invita al corregidor a su casa, al corregidor Antonio Arriaga, a un almuerzo donde también participa el padre, el cura de ese lugar, que era un conocido de él, que había estado, digamos, en el bautizo de sus hijos. Él tiene 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, el famoso Fernandito, ¿no? Entonces, él inicia con este suceso de la captura del corregidor y se hace pasar por el corregidor después, ¿no? Emite, digamos, varios dictámenes a nombre del corregidor cuando estaba capturado. Se dice que el corregidor se entera de que su suerte ya está echada cuando, por algunos mensajes, sobre todo un cuadro que estaba en el lugar donde estaba capturado, ¿no? El corregidor ofrece dinero para librarlo. Finalmente esto no sucede y es ejecutado. Se entera, después se entera la gente, los relacionados al corregidor, y se inicia esto. Él comienza a tratar de traer hacia sus filas los indígenas. Su primera idea era estar con los indígenas, con los criollos que, digamos, estén a su favor y supuestamente también con algunos españoles que estén a favor de ellos, ¿no? Porque en ese momento había muchas personas que no les gustaba este abuso, por decirlo así, de la parte de la colonia, y que eran dirigidos por España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él inicia esta rebelión, obtiene muchos seguidores. La parte del sur no los obtiene tanto, viaja mucho. Se dice que él, en este proceso, se le va de las manos. ¿Por qué? Porque al inicio había mucho respeto sobre, digamos, la parte de la iglesia. La iglesia juega un papel fundamental en la rebelión, a favor y en contra. Había muchos temas, muchos tabús, porque las misas eran en español. Entonces él buscaba que, digamos, él era muy católico y quería que las misas sean en quechua. Y es más, él incitaba que, decía, pero ¿por qué curas no eran indígenas, ¿no? Nos podríamos extender muchísimo tiempo en hablar de por qué la iglesia no emitía indígenas, ¿no? Entonces, él logra poder tener, digamos, mucha gente a su lado y se inicia la rebelión. Primero, a las personas, a los curacas que estaban a su favor, y comenzaban, digamos, a desterrar a todos los que estaban a favor de la corona, ¿no? Lo que también pasa es que comienza un proceso sanguinario, un proceso de mucha muerte, de mucha matanza, ¿no? De ambos lados. Llega hasta tal punto que el nivel de muertos ascendía entre 80 a 100.000 muertes. Y llega un proceso muy sanguinario porque cuando se fue de las manos había muchas personas que estaban en el lado de la rebelión, donde empieza a perder un poco de autoridad Tupac Amaru y Micaela Bastida, porque estas filas que estaban a favor de derrocar a la parte colonial, a la corona, llegaban a matar no solo españoles, sino criollos, indistintamente niños. A los niños los ahogaban, a las mujeres las mataban y luego las violaban, o sea, había necrofilia. Era muy sanguinario y llegaban hasta el punto de cortar la cabeza, beberse la sangre en los cráneos de las personas que mataban, ¿no? Y los españoles también. Bueno, los españoles no llevaban a ese extremo,
pero sí estaban en un proceso igual matar a todos, estaban o no estaban a favor de Tupac Amaru, ¿no? ¿Y qué sucede? Se le va de control. En un inicio él trata de situar a los criollos a favor, se le va de las manos y también matan a criollos y a los curas, porque él respetaba mucho la iglesia, y después también hay muchos de las filas odiaban, digamos, a la parte de la iglesia. ¿Qué sucede también eso, no? Porque hay que entender un poco, ¿no? La iglesia, Dios, te mataban en nombre de Dios. Ellos estaban un poco en contra de esta parte de la iglesia, ¿no? Se podría decir que algunos eran, digamos, adoradores del diablo, porque el diablo era el enemigo de Dios. Pues era el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, ¿qué sucede también? Todo este proceso muy conflictivo que se va de las manos de la rebelión. En ese momento también había otro tipo de rebelión por otro lado, más al sur, en la parte más de Bolivia, que eran los cataristas, que toma fuerza después. Sucede estos procesos conflictivos en la rebelión hasta el momento, digamos, que quiere atacar Cusco, el principal lugar de concentración. Él pensaba después, como iba obteniendo pueblo a pueblo, el Cusco no lo puede atacar, no lo puede conquistar. Tenemos que tener claro que había muchas personas, Arreche, que estaba en ese momento, y que eran muy preparados, ¿no? Había mucha gente preparada en contra de Tupac Amaru, ¿no? ¿Y qué sucede? Que él asume, bueno, después dice, sustenta que no ataca el Cusco con la forma que podía hacerlo porque temía por la vida de sus hermanos, ¿no? Y después, con un poco de más información, se da cuenta que no es tanto así, ¿no? Realmente no puede hacerlo. Entonces, cuando pasa esto, porque él se va al sur y él trata de conseguir más gente, pero finalmente no lo consigue, ataca a Cusco y finalmente pierde, ¿no? Se retira, trata de reagruparse nuevamente, y lo que es muy importante es que Cusco no estuvo a favor, ¿no? En Cusco tú vas y hay mucha estatua, muchos monumentos a favor de Tupac Amaru, pero fue la ciudad que no estuvo a favor de Tupac Amaru, justamente por estos indicios de que las formas en cómo la rebelión estaba actuando, ¿no? También había un indicativo por parte de la colonia en que cualquier persona que esté a favor de Tupac Amaru, directa o indirectamente, iba a ser juzgado, ¿no? y posiblemente ejecutado. Y por el lado de Tupac Amaru incitaba a las personas que estaban a su favor que él los iba a resucitar, ¿no? Era como el Mesías. Él se autoproclamó Inca. Diego Cristóbal, quien después siguió este proceso de la rebelión, sucede que Tupac Amaru es capturado por las fuerzas coloniales. Dice que un moreno lo atrapa y él de una u otra manera trata de sobornar, pero finalmente es llevado de manera atada, en unas mulas entra al Cusco, los campanarios de Cusco comienzan a sonar y después es interrogado, ¿no? Interrogado no solo él, sino a las personas que habían capturado. Finalmente es sentenciado a muerte. Se hablaba sobre el tesoro que había escondido, ¿no? Porque en el proceso que Tupac Amaru fue tomando pueblo a pueblo, fue saqueando pueblo a pueblo, fue tomando oro, plata, víveres, etc., ¿no? Entonces finalmente es ejecutado de una manera cruel, no solo a él, Micaela Bastida, le cortan la lengua. Dice, primero los enjuician, ¿no? En este juicio se dice que Micaela Bastidas, no sé si era por indicativo de él o la forma en que lo hace es como para poder salvarse o para salvarlo a él, de que ella había sido obligada, ella no quería y fue obligada por Tupac Amaru en realidad, porque Tupac Amaru le pegaba, la violentaba, entonces es lo que ella alega, ¿no? Finalmente es ejecutada, ¿no? Le cortan la lengua. Y a Tupac Amaru también lo sentencian a una muerte muy peculiar, lo tratan de desmembrar con caballos, no se puede, pero se dice que le dislocan los miembros también y así hubiera sobrevivido, probablemente no hubiera podido caminar nunca más en su vida. Después es torturado de una manera muy cruel, eran muy ingeniosos sobre las formas de tortura, ¿no? Se le llamaba Pucacunca. Pucacunca era a los españoles, y así lo reconocían los indígenas, los de cuellos rojos le llamaban. Se ponen dos partes, la de Tupac Amaru y la de Tupac Katari. Es probable que si ambas fuerzas se hubieran unido, hubieran podido derrotar fácilmente a los españoles, fácilmente, muy sencillo hubiese sido, ¿no? Luego de ejecutado Tupac Amaru, de la lamentable ejecución de Tupac Amaru, él leía mucho a Garcilaso, ¿no? Eso lo motivaba, me imagino leyéndolo y sintiéndose identificado con sus antepasados, ¿no? Fue unos años muy crueles, muy sangrientos para ambos bandos. Yo creo que cometieron un error los españoles a asesinarlo porque lo convirtieron en un héroe, ¿no? Después. Y ellos creían que con eso habían eliminado la rebelión, pero fue más fuerte, en realidad fue mucho más difícil después para los españoles continuar apagando la rebelión. Fueron muy escurridizos. Ahora, en la ejecución de Tupac Amaru, cuando ejecutan a Micaela Bastidas, a Tupac Amaru y sus hijos, a Fernando, que tenía 10 años, lo obligan a observar la muerte de sus padres y sus hermanos, ¿no?
Realmente imaginarse ese suceso debe ser desgarrador. Dice que se escuchó el grito tan fuerte de Fernando que se escuchó en todo el Cusco, ¿no? Fernando es condenado, es llevado al África de un viaje súper, no solo él, sino un familiar también de él, pero en barcos separados, en un viaje muy aterrador, que finalmente no llegan al lugar donde querían, no querían llevarlo a España, no, que tenían mucho miedo porque pensaban de que los ingleses, porque en ese momento España estaba en unos conflictos con Inglaterra, que lo iban a salvar y que iban a apoyar. Había muchos indicios de que Inglaterra estaba subvencionando a la rebelión, pero nunca se pudo verificar que eso realmente estaba, ¿no? Finalmente Fernando, el barco donde él estaba naufraga, lo trataban súper mal. Es desgarrador contar la historia que toda la vida fue de Fernandito, es un calvario. Finalmente él es salvado, es liberado porque el barco naufraga y él deambula algunos días. Finalmente se entrega, ¿no? Se entrega pensando de que lo iban a liberar, pero finalmente no fue así. Comienza a estudiar y escribe una carta al rey para que lo pueda liberar. Su único pecado había sido nacer donde había nacido. Después él sufre de muchos problemas, había sido castrado también. Finalmente muere muy joven y muere porque tenía muchos problemas, muchos malestares psicológicos, de imaginarse. Yo me pongo a pensar de la muerte de su familia, a pensar en eso todos los días. Finalmente lo llevó a un estado crítico y finalmente a su muerte, ¿no? Después de la muerte de Túpac Amaru, el gobierno virreinal no pudo sofocar la rebelión, continuó por su primo Diego Cristóbal. Esto ha sido tomado después, ya posteriormente a esto, como le dicen precursor, porque digamos, fue parte de la fuerza más grande anticolonial, pero eran autóctonos, no eran libertadores extranjeros, eran autóctonos, pero lo que querían más que la independencia era un trato justo para todos los indígenas. Finalmente eran los dueños de la tierra. Y después fue tomado el nombre de Túpac Amaru para los billetes, Velasco también lo usó como propaganda, ¿no? Entonces eso es más o menos muy rápido. Quise dar un brochazo de lo que fue la rebelión de Túpac Amaru, considerándose mi primer video. Voy a tratar de hacer videos más completos. Estoy testeando un poco videos más profesionales. No quiero decir que este es un video profesional, sino un poco más estetizados, un poco más limpios, ¿no? Mi idea principal, creo que voy a poder poner categorías. La parte, quiero hablar de filosofía, no solo de cultura peruana, literatura. Hay muchos temas que voy a empezar a tocar, ¿no? Y puedes proponer algún tema, algún dato adicional, etcétera, ¿no? Entonces, eso es todo y hasta el siguiente programa de Sabes Más, su humilde servidor, Does. Chao.